mesa, ¿no? Mira, con Rubén pasó casi igual, ¿eh? Porque se quitó del medio y después... Ejecuciones de cultura. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a la presentación del libro Sevilla, la ciudad más amada, de nuestro querido José Joaquín Gallardo, y con fotografías de Manuel Olmedo, aquí presente. Bueno, deciros que a mí lo que me toca es la presentación del acto, porque aquí los protagonistas van a ser Pablo y José Joaquín, que nos van a deleitar con un coloquio a continuación sobre el libro. Bueno, deciros, con independencia de lo anterior, pues no me queda más que presentarlos, ¿no? Aquí a mi izquierda tengo a Pablo Gutiérrez Alví Conradi, que es notario, conocido por todos, director de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, y con la particularidad, la feliz coincidencia y particularidad de que es compañero de nuestro colegio, es colegiado en el Colegio de Abogados de Sevilla, pero su padre también lo fue. Don Faustino Gutiérrez Alví, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, también fue colegiado en este colegio, también su hermano Leopoldo y también su hijo Pablo, todos pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, con lo cual estás en tu casa más que nunca. Aparte de lo anterior, bueno, pues Pablo es profesor universitario, da conferencias, escribe artículos, ha escrito numerosos libros y además tiene diversos premios y reconocimientos. A continuación tenemos a Manuel Olmedo, que está aquí sentado con nosotros, que es el fotógrafo, el autor de las maravillosas fotografías que habéis podido observar en el libro. Es decano de fotoperiodistas. Pertenece, creo que, a la tercera o cuarta generación de fotoperiodistas en Sevilla. Ha cubierto la actualidad, no solamente de Sevilla, sino a nivel nacional, y con independencia de su participación en este tipo de actividad fotográfica, también ha intervenido para asesorar a múltiples empresas a nivel no solamente de fotografía, sino también de marketing, publicidad, etcétera. Es una auténtica autoridad en este campo en España. Y finalmente, pues me queda por presentar a José Joaquín, pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo presento yo a José Joaquín? Si con su sola presencia ya se está presentando en esta, la que es su casa, ¿no? Pues me voy a limitar simplemente a decir lo que yo destacaría más especialmente de él, ¿no? Que José Joaquín, en 3 siglos de historia del Colegio de Abogados de Sevilla, ha sido el único decano que ha estado no solamente 24 años, como él ha estado, sino que ha sido el único que ha estado más de los 5 años que eran antiguamente habituales para ser decano, los 4 actuales, es el único en 300 años. Y hablar de José Joaquín, ¿qué os voy a decir? Es hablar de la abogacía sevillana. Su lema es servir, en la medida de lo posible, a los abogados, a la justicia y a su Sevilla. Y, por lo tanto, de sus distinciones y muchísimos méritos que tiene, sí me gustaría destacar una doble, ¿no? Que es la medalla de Sevilla. Él ha recogido la medalla de Sevilla como representante del Colegio de Abogados de Sevilla, en nombre del propio colegio, pero también la ha recibido a título personal, lo cual creo yo que es un gran motivo de orgullo para él y especialmente para nosotros, ¿no?, sus compañeros. Y dicho esto, tras esta presentación, os voy a explicar muy sencillamente cómo va a ser el formato del evento de hoy. Y simplemente, pues Pablo va a hacer una serie va a hacer una introducción a algunos temas
iba a entrar en un coloquio con José Joaquín, de forma que va a ser mucho más ameno y además estamos con los tiempos, porque es precisamente como se están realizando ya actualmente las presentaciones de los libros. Al final de este coloquio de presentación, pues si queréis entramos en un debate o otro coloquio en el cual podéis hacer todas las preguntas que queráis. Así que si os parece, pues Pablo, podemos empezar ya con tu intervención. Muchas gracias, Oscar, querido decano, querido José Joaquín, queridos amigos, muchas gracias por su asistencia. Y es verdad, me encuentro en mi casa. Mi padre fue colegiado, mi hermano Leopoldo, mi hermano Faustino presentó aquí un libro sobre la abogacía con el presidente del Consejo de la Abogacía, tú estabas también, es cuando era vocal del Poder Judicial. Y después también tengo dos hijos abogados, Pablo, que está colegiado, y Carmen, que no lo está porque ejerce de economista. Yo soy colegiado, pero de medio voto, de los no ejercientes, que tenemos siempre ahí en la entrada a la izquierda, tenemos una urnita, pero vamos, yo seguiré votando con mi medio voto. Claro. Sí, te voté a ti, Gracias. Eso ya me está ayudando un poco para la tarde. Bien, pues es verdad, como natural, lo que acaba de decir el señor decano, el currículum de José Joaquín, que es conocido por todos, sería una ordinariedad ponernos aquí a hablar de todos sus méritos, pero yo me van a permitir que coja aquel libro que se le hizo homenaje de algunas citas, ¿no? La verdad es que me encanta que una persona tan emblemática como es Mariano Pérez Ayala, el presidente de Cáritas, llegara a decir de lo siguiente: las sociedades maduras son aquellas en que sus mejores ciudadanos se comprometen en los distintos campos de la vida social para poner su granito de arena en beneficio del bien común. Y decía, José Joaquín es un ejemplo significativo de ello. Alguien que con su dedicación, generosidad y buen hacer no solo ha contribuido a trabajar en pro del colectivo, sino que su labor ha trascendido desde su colegio para ser una persona clave en el progreso de la ciudad de Sevilla. Porque José Joaquín es alguien siempre dispuesto a colaborar. Tengo aquí señalados otros ilustres comentaristas que decían que, por ejemplo, José Joaquín atesora la generosidad, desinterés y sacrificio personal. Tiene además una capacidad... Tiene además una capacidad creativa verdaderamente asombrosa y envidiable, pues se le ocurren a cada instante ideas, proyectos e iniciativas que solo están al alcance de los elegidos. Otra persona... ¿Quién lo leía eso? Eso lo decía Jorge Piñero. Hombre. Y otra persona te decía que te veía a veces cansado, sin tiempo siquiera para tu vida privada, pero siempre y de forma continua has transmitido al colegio tu alma de cooperación. Y uniendo esto del alma, me remito también a lo que yo escribí en su día, tomando la cita famosa que conocen ustedes de Ángel Osorio, el que fue decano del Colegio de Madrid hace muchísimos años. Hablaba de lo que era el alma de la toga. El alma de la toga se compone de independencia, integridad, competencia y responsabilidad. Y para mí, decía, el alma de la toga sevillana la representa, por supuesto, José Joaquín Gallardo. Bien, pues me encuentro aquí como director en parte de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, porque lo más importante es que José Joaquín escribe divinamente, y eso hay que resaltarlo. El contenido es fundamental, pero las formas en la literatura son casi más importantes, porque si no, es quien se lee algo que no valga un duro desde el punto de vista de la oralidad, de la continuidad, de la lectura fácil y cómoda, ¿no? Por otra parte, como jurista, y lo uno a lo de la cooperación y del afán de servicio de José Joaquín. Algunas veces los notarios con la abogacía tenemos una linde ahí casi transparente y que la traspasamos, ¿no? Y cada vez que he necesitado cualquier cosa de José Joaquín, siempre, inmediatamente, como a alguno de vosotros habrá ocurrido, descolgaba el teléfono diciendo, ¿qué quieres, compañero? O algo así, ¿no? Tú decías siempre algo así, ¿no? O querido compañero, dime. Pero además incluso destrozando comida, levantándote a la mitad de la comida, días de fiesta, por supuesto. Había comida, era lo importante. Bien, y después como amigo, porque me precio de su amistad. Desde hace muchos años nos conocemos y la verdad es que para mí es una satisfacción poder estar aquí. Bueno, pues perfilado el autor, vamos a proceder a la presentación, como ha dicho Óscar, como se hace ahora, que no sea el latazo del presentador que habla
40 minutos y después ya el autor acogotado dice 4 cosas viendo a la gente con la cara cansada. Aunque aquí yo no sé si corresponde la presentación, porque en realidad ya estabas firmando los libros antes de presentarlos. Esto es la primera vez darlo que... por concluido, ¿verdad? Casi, sí. Podríamos darlo por concluido. Yo no lo he visto en mi vida, ¿eh? Yo tampoco. Pero bueno, Pero es de de agradecer. hecho, lo mismo ya a la salida en la segunda edición, ¿no? Bien, de todas maneras, en este diálogo que vamos a entablar, yo iré introduciendo determinados temas del libro que me han llamado especialmente la atención, y lo que quiero que José Joaquín nos vaya diciendo de dónde venía el espíritu de ese artículo, dónde te surgió, o incluso lo que te dejaste en el tintero al escribirlo. O incluso, no te digo que estés arrepentido, o alguna matización que quieras hacernos ahora. Bien, por tanto, no te voy a destrozar el libro, ni te lo voy a destrozar, o el spoiler, como se dice ahora, sino intentaré que podamos entre los dos hacer una pequeña edición oral de tu libro. Como saben ustedes, porque habrán leído la prensa estos días, el libro tiene 3 capítulos. El primero es costumbrista, netamente, donde son dedicatorias de amor a la ciudad amada. El segundo tiene un contenido jurídico muy interesante, de determinadas sentencias o de determinadas cuestiones de índole tanto doctrinal como práctica de la abogacía. Y el tercero son obituarios y reflexiones sobre personajes de la vida sevillana o jurídica que especialmente han impactado como maestros o compañeros de José Joaquín. Bien, solo me permito hacerte un pero al libro, uno y pequeño. A mí me hubiera gustado que cada artículo llevara la fecha. Creo que muchas veces yo tengo recopilación de artículos y es bueno porque te permite acotar, el lector sabe perfectamente en qué fecha, porque los tiempos cambian y en la siguiente edición le vas a poner fecha. Así es. Bien, pues sorprende de entrada que hayas tomado el loco de la colina. Eso, ¿cómo fue? Eso lo puso el editor y me parece que muy bien puesto, ¿no? Introdujo la obra con ese escrito de el recordado Jesús Quintero, y hoy cuando he leído el libro esta mañana, porque digo, esto antes de presentar la obra que leerlo, al leerme el libro, pues me he encontrado con que verdaderamente es la introducción perfecta. Él da 1000 pinceladas magistrales de lo que es la Sevilla de siempre, y la del futuro y la del ayer, y la del espíritu y la de la luz, y la de todos los artistas que aquí lo han sido y lo son. Él da esas 1000 pinceladas y después de eso yo ya me puedo detener hablando de pequeños enfoques, de pequeñas cosas de la vida, muy importantes, pero pequeñas cosas en definitiva de la vida, ¿no? Es bonito porque además el loco lo que utiliza es a Manuel Machado en la definición, el recurso literario de Y Sevilla. Yo tuve una cosa con el loco, que en paz descanse, y si hubiera estado aquí nos lo hubiéramos pasado muchísimo mejor, pero no hubiéramos hablado nosotros. Porque recuerdo que presentando un libro de Luterio Sánchez, del conocido como el Lute, que era gran amigo mío, no coincidimos en la Universidad Menéndez Pelayo, y fue curioso porque el Lute en aquella época acababan de darle yo creo que se benefició de la amnistía o un indulto particular, y había cogido mucho dinero con lo de la Bonnie M. ¿Os acordáis que hizo una canción sobre el Lute? Él reclamó a la compañía y le dieron un dineral. Y se compró un Peugeot. Iba por Santander, en la Menéndez Pelayo con el Peugeot, y cuando publicó su último libro, vino el loco a presentarlo. E hizo una presentación estupenda. Bien, pues tengo que empezar sobre todo con tu profunda fe cristiana. Me ha gustado mucho el artículo de El Cristo Roto. Sí, y la fe la tengo, gracias a Dios, muy dentro de mí e inunda cada una de las páginas del libro. No podía ser de otra manera, no está buscado a propósito, es que surge, sale, habla de cualquier cosa y aparece Dios, según el enfoque personalísimo mío, que creo que no está muy equivocado. Ahora recordaba con lo de Eleuterio Sánchez, que yo lo vi y lo estuve saludando en el tanatorio, con motivo del entierro de un querido compañero, ya cerca de los 90 años tenía, fallecido, José Julio Ruiz,
Y bueno, y ahí estuvimos hablando, conversando, que por cierto, al salir de allí, un cura, que es el que me presentó a Eleuterio allí en la sala del tanatorio, un cura amigo, joven, pues me decía: José Joaquín, aquí no he logrado rezar ni un Padre Nuestro, no me han dejado. Digo, tienes razón. Y entonces llegó Rey y mi mujer con el vehículo, con el coche, a recogerme, y le dice el cura por la ventanilla, le dice: Rey, aquí no me han dejado rezar ni un Padre Nuestro, pero te aseguro que a ti te voy a organizar un funeral de lujo. Mi mujer, que no sabía ni tan siquiera que era cura, se quedó García, se quedó alucinada. Me lo ha recordado la alusión tuya al lute. Y luego lo del Cristo roto. El Cristo roto resume bastante bien lo que pensamos muchísimos en esta ciudad y lo que debiera pensar un cristiano que procure serlo, de verdad. El Cristo roto que compró el padre Ramón Cue en un anticuario de la calle Feria, muy cercano a San Juan de la Palma, aquel Cristo roto, desfigurado, sin ninguna cruz de madera, sin un brazo, sin una pierna, aquel Cristo roto sirvió para que en los años 60, en la televisión única que teníamos, la UNA, creo que era la única, claro, evidentemente, pues él hilase aquellas intervenciones que fueron muy de la época y tuvieron gran éxito, hablando de Dios, y era el padre Ramón Cue, el mexicano, el sacerdote jesuita mexicano. Yo, con motivo de un libro, de una edición que se publicó aquí en Sevilla, de su obra hace muy poco, precisamente en Sevilla Press, pues escribí ese prólogo en el que hablo del gran poder roto. Pues claro que sí, da igual que sea el Cristo crucificado roto del padre Cue, a que sea Jesús de gran poder con su zancada de San Lorenzo, pero lo cierto es que va caminando siempre, va mirando siempre las miserias de tantos seres humanos a los que los demás no les ayudamos. Debiera ser un golpetazo en la conciencia de cada uno de nosotros. El padre Cue lo intentaba en la televisión cada día y yo lo intentaba en ese pequeño artículo, pero la intención es la misma. La falta luego de coherencia en mí es total. En el padre Cue sería mucho menos incoherente que yo, evidentemente. No, pero ese es el mensaje. No, y además está escrito de manera muy poética, ¿eh? Es un artículo, me ha encantado. Y después también apelas, lógicamente, a la fe de tus mayores. La fe de mis mayores es fundamental. Yo creo que esa es la mayor y la mejor de las herencias que podemos tener y heredar y hacer heredar a los nuestros. Conforme pasan los años, claro, se da cuenta uno de que casi todo es falacia, casi todo es falso. Los que podemos aferrarnos pétreamente a nuestras creencias religiosas tenemos una enorme virtud. Cuando aquí se habla en temas de cofradías, hay también artículos costumbristas o sevillanos de cofradías en la obra. Cuando se habla de qué belleza, qué obra de arte, qué no sé qué, qué no sé cuánto, yo siempre pienso y digo lo mismo. Pues no sabéis lo que os perdéis quienes veáis esto solamente a la luz de la obra de arte, de la obra musical. Eso es importante, pero lo verdaderamente importante y trascendente es lo otro, es sentir dentro lo que se está representando en las calles de esta ciudad, que parece que toda ella fuera el escenario perfecto para esa sinfonía de todo lo posible que surge cada primavera, ¿no? Tus mayores y tus hermanos, que también son... Hombre, claro, estamos todos en el mismo barco. Porque como el mundo es un pañuelo, yo esta mañana estaba en Tetuán en un acto cultural y iba con una persona y de pronto me habla de los hermanos Gallardo y digo, esto no puede ser, estoy en Tetuán, no por Rioja, estoy en Tetuán de África esta mañana. Y como de pronto un árabe me habla de los hermanos Gallardo en Tetuán. Resulta que era aficionado al baloncesto y os quiere mucho. Y cuando le conté que venía esta tarde a presentar tu libro, me decía, esto parece una cosa del destino, esto es un milagro. Sí. Es que eso también viene a colación de lo siguiente, la edición es estupenda. La edición la ha hecho Miguel y una cosa que no podemos comentar desde el punto de vista, porque claro, una imagen vale más que 1000 palabras, las fotografías son extraordinarias, ¿eh? Van a disfrutar el libro doblemente, no solo por la literatura que contiene, sino también por las magníficas fotografías que tiene, y a Olmedo hay que darle
la enhorabuena correspondiente. Pero eso ya luego cuando en la dedicatoria lo podrán ver. En definitiva, curiosamente también tengo otra amistad, porque tú conoces el pobre de Ismael Yebra, que también era un gran amigo común. Entrañable Ismael. Que tú también lo conociste mucho por Hombre, aquí, por la zona. vecinos en la Alfalfa, y era un placer compartir con él un momento de conversación. Yo no tuve la suerte que tuvo mi hermano Paco de tener con él una enorme amistad cultivada. Yo no pude cultivarla y me arrepiento. Pero vamos, me dolió muchísimo, muchísimo Bueno, su dramático e inesperado final, a pesar de todo lo... Y Paco va a sacar un libro, ahora lo va a presentar próximo sobre A dos eso. manos. A dos manos. A dos manos. La mano magnífica de Ismael y la de Paco, que aunque sea mi hermano, hay que decir que también muy buena mano literariamente hablando, ¿no? Pues una de las cosas que, como aquí hay muchos abogados, licenciados en Derecho y por tanto juristas, siempre se nos ha criticado, se nos ha cuestionado nuestro nivel literario. Y en esto hay que recordar siempre que, por ejemplo, en el Quijote, y sobre todo Cervantes, es una constante que cuando habla de letras, lo que se refiere son a letrados. De hecho, el profesor Olivencia, en el discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, se llama Letras y Letrados. Muñoz Machado, el director de la Real Academia Española, cuando comenta el progreso de la literatura, la une a los juristas. Los primeros glosadores del derecho son los auténticos artífices de la literatura, al pasar el latín y comentar y glosar. Y tú eres una prueba de ello, y conviene en esto, por ejemplo, aquí tengo acotado, fíjate qué bonito lo que dices aquí, sobre Sevilla, ¿no? Esta ciudad es en sí misma una divina obra de arte, donde se conjugan en exquisita mezcolanza lo etéreo y lo palpable, los sueños, las realidades, las emociones, las sensaciones, y su nombre, que todo lo dice, que todo lo conmueve, en glorioso torbellino de pasiones. Y aquí vuelve, y agradeces a Dios haber nacido aquí, que ha de ser Él mismamente quien se ocupa, y aquí me preocupa una cosa, porque dice geolocalizarnos, y esto a mí te adelantas a los tiempos, ahora en las leyes todos quieren geolocalizarnos. Es un modernismo que me ha chocado pero te has anticipado a las leyes, ahora todos estamos con... hay que describir una finca, hay que geolocalizarla. Quise decir ubicándome en Sevilla en este tiempo. Pero fuiste un visionario. Decir geolocalizarnos, esto fue... tremendo. No cuadraba mucho la palabra. Hoy me ha llamado la atención al leerla, sí. Bien. Vamos a pasar a otro artículo también delicioso, el que dedicas a Tres Reyes. Cuéntanos este singular trío de reyes. Tres reyes, magníficas señoras las tres, bellísimas. Hay una obra por ahí, o un artículo, que llamo La belleza de la mujer sevillana, me parece, que fue una eclosión de enamoramiento colectivo, ¿no? Sí. Con todas, casi un éxtasis total. Un éxtasis, pero con todas y sin exclusión ninguna, evidentemente. Con todas las que tuviese a Sevilla en su nombre, en su identidad, o en su mirada. En las miradas siempre hay veces que se encuentra alguna mujer en Bilbao con mirada sevillana. No es lo más normal. Pero suelen ser de Triana al final. Sobre todo por el flequillo. ¿No? De principio la mirada. Bueno, perdóname porque ya no sé lo que estaba diciendo. No, estábamos con las Tres Reyes y la belleza sevillana. Las Tres Reyes simplemente es un artículo en honor de la Virgen de los Reyes, la patrona, que se publicó un 15 de agosto, quizás haga ahora 2 años, ahora no, en agosto pasado, quizás sea esa la fecha, y las Tres Reyes existen, no se dicen sus apellidos, pero cualquiera que esté en el entorno más próximo de la Capilla Real, donde mora la Virgen de los Reyes, sabe quiénes son ellas. La primera que cito es Reyes de Morales Virtudes, digo yo, que es una mujer entrañable, no sé si está aquí, bellísima, a la que quiero muchísimo, y que es guardiana de la Virgen, guardiana y devota enorme de la Virgen cada día, de cada año y de cada 15 de agosto y de cada... Lo aprendió de sus padres, naturalmente.
Ella es la primera. Ella flanquea y vigila a la Virgen por el oeste, por donde se pone el sol, en la calle García de Vinuesa, en la inmediación de la avenida. La otra Reyes, la segunda, me dijo que intentaría venir, pero no creo que no ha venido. Allí está, bellísima también, otro estilo de belleza, pero excepcional. Ella es una pintora a la que quiero mucho, vecina nuestra también, me atrevo a ponerme a ese nivel, de la Virgen mía, pero bueno, ella pintó el retrato mío que hay cuelga, y que admite y que recibe muchos elogios, querida Reyes, y a ella pues... El de Ismael Yebra de la Academia también es de Reyes. Y bueno, había que ubicarla y se le geolocalizó en el Levante, donde surge el sol y amanece cada día iluminando el ábside de la Virgen de los Reyes. Precisamente allí está Reyes. Y la tercera, pues, es una mujer exactamente igual de magníficamente bella que las dos anteriores, exactamente igual de excelsa y excelente en todos los órdenes de la vida, y ahí está. Y además tiene la desgracia de ser mi mujer. Bueno, eso no se dice en el artículo, pero queda muy claro. Y es guardiana también de la Virgen desde el flanco norte, desde un enclave donde prácticamente siempre que está en casa está viendo el ábside de la Capilla Real. Morena de espectacular belleza. Pues sí, a ella me refería. Aunque se lo diría a cualquier otro. No creo. Bien, pasamos ahora a un tema que es conflictivo, que se suscitó ya hace tiempo y José Joaquín se mojó. Y puede que ahí no coincidamos. Hay además autoridades políticas que han entrado en este debate. Me refiero al asunto de si los restos de Antonio Machado deberían volver a Sevilla o permanecer en Coyur. Y caso de que vinieran a Sevilla, al Panteón de Sevillanos Ilustres o en qué ubicación. Bueno, no deja de ser al hilo de la despedida de Joan Manuel Serrat aquí en Sevilla en 2 noches magníficas e inolvidables, pues claro, allí sonó todo lo que tenía que sonar de ese gran cantautor catalán y sonó Serrat como siempre. Y algunos habíamos estado ya en los inicios, en la presentación de aquel álbum hace no sé cuántos años, ahí lo indico exactamente, y volvíamos a tener la suerte de poder estar en la clausura, en el albero de la Real Maestranza. Aquello fue apoteósico y desde luego pues al hilo de eso escribí un artículo en el que hablo de Serrat, Machado y Sevilla, creo que lo titulo. Claro, porque Machado efectivamente es fundamental en nuestras vidas como sevillanos, pero en buena medida, en enorme medida, porque nos lo puso delante hace un montón de años Joan Manuel Serrat con sus canciones. Esto es así, porque él estaba exiliado, aunque se exiliase solo para morir. Ahora, ¿por qué traerlo a Sevilla? Pues la verdad es que lo escribí porque me salió del alma ese párrafo en el que digo además que... tú lo dices claramente que el Ayuntamiento y la Junta deberían promover conjuntamente el traslado de sus restos mortales a Sevilla. Lo que sucede... Por cierto, el padre de Antonio Machado era don Antonio Machado... Demófilo, ¿no? Sí, Demófilo era Pérez, creo, el segundo apellido. El abuelo era Álvarez. Sí. Y este era Pérez. No, Álvarez era el padre, perdóname. Creo recordar que Núñez, uno era Núñez y el otro era Álvarez. El abuelo, que casi nadie sabe que fue alcalde de Sevilla, rector y gobernador. El abuelo. El abuelo, que eso muy poca gente lo sabe. No lo sabe nadie, yo no lo sabía tampoco. El padre sí es colegiado nuestro. Está en la nómina de esta casa, de este colegio, que fue administrador de la Casa de Alba, pero colegiado nuestro. Yo creo que sería un bonito detalle traerlo aquí a un mausoleo que se hiciese expresamente en el cementerio de San Fernando, como tantos otros, pero donde recuperásemos aquella división, ¿no?, de alguna manera, con el talante de Sevilla. Yo no sé, Manuel Machado, si está en Sevilla o no lo está.
No lo sé que eran 5 hermanos, Sí. sé que la madre también murió. Claro, algo se podría La avanzar madre está en Coyur también, en Cuyuri, claro, allí murió muy poco después que a él. los pocos días. A los pocos días. Y entonces quizás fuese interesante traerlo a los dos, porque eso sí que sería... Pues la familia no está por Son los sobrinos. sobrinos y eso no. Parece que se quiere que permanezca allí como un símbolo del sufrimiento de la República o de Yo no la sé, guerra yo civil, abogo siempre por la reconciliación. No, pero hay y por el origen, salvo que alguien expresamente diga que no quiere volver a la tierra donde nació, salvo ese supuesto, siempre existe la presunción de querer volver al lugar en el que se ha nacido. el sol de su infancia. Eso no, eso lo digo de él y de... No, pero bueno, él lo dijo Sí. en los últimos días. Su infancia son recuerdos, fueron recuerdos vamos, del Ay. patio y de los limoneros. Pero yo creo desgraciadamente que eso no se va a dar, ¿eh? Bueno, pero se Vamos. podría, vamos, ya veremos, ya veremos. A mí me parecería un gesto noble de reconciliación auténtica sin historias, con sencillez, como hace las cosas Sevilla, ¿no? Pero quizás sea ya la hora, si no, lo vamos a dejar allí en YouTube, en Culture. Yo sí, con los tiempos lo veo cada vez peor, más difícil. Bueno, ya veremos. La vida pasa. Bueno, ahora damos un giro completo y cuenta tu experiencia de Rey Mago. Los que habéis sido Rey Mago dicen que eso es un antes y un después. Bueno, sí, Fuiste Gaspar, ¿no? Gaspar, sí, hace ya muchísimos años. Si se sabe aprovechar, es algo inenarrable. Si se sabe aprovechar, y me explico. Si alguien va allí a vestirse y a pensar que le aplauden a él, a pensar que él es algo importante en esa tarde del 5 de enero, ese alguien, que me perdone, pero ese alguien no sabe de qué va la historia, ese alguien se pierde de lo mejor. Lo que hay que hacer el 5 de enero, yo lo hice y se lo he visto hacer también a muchos amigos luego, es dejarte transformar, dejarte llevar, dejar de ser tú. A ti no te aplaude nadie ni falta que te hace, ¿no? Es decir, tú estás encarnando a uno de los Reyes Magos en una ciudad mágica como esta, con unos niños que te miran con una ilusión increíble, con unos ancianos y madres, te transforma. Tiene una carga enorme de espiritualidad bien entendida, y goza, surge la fuerza de donde no la tienes. Yo, que nunca he sido atlético precisamente, pues tiré más caramelo que nadie, y a la altura de la calle Tetuán, Tetuán, otra vez. Tetuán otra vez, se detuvo la carroza al lado de una tienda muy famosa que había entonces, y en el balcón, a la altura del pobre rey, que venía imbuido de la santidad de los Reyes Magos, pues aparecieron 3 chicas magníficas, magistrales, increíbles. Fue la única vez que tuve la tentación de saltar de la carroza al balcón. No me importa reconocerlo aquí, eso fue verdad, absolutamente cierto. Y luego pequé otra vez, la segunda vez, esa noche nomás, al llegar al puente de Triana, cuando llegó el olor a los churros, eso era increíble. Y tuve una debilidad humana, pero terminé muy noblemente y muy dignamente. En Velázquez con Blanco Cerrillo y el Adono tuviste... Poco antes fue lo del balcón de las 3 chicas, increíble, con uniforme las 3. Son cosas que se te quedan grabadas, evidentemente, se la conté a mi mujer al día siguiente y no pasó nada. Pero es que Miraré. las habilidades están ahí. No, pero- Vamos a contar nada más que lo bueno. El próximo día que pase por Tetuán, No, ya no están, ya Ya no no están. están. Yo paso todos los días. vaya, por lo menos con que quedara una, ¿no? Bien, pasamos a otro tema polémico, entre comillas, que es el binomio que sufre casi todo, o la disyuntiva, mejor dicho, que sufre casi todo sevillano, que es: ¿te gusta la Semana Santa o te gusta la feria? En el caso de José Joaquín, que es tan intenso, le gustan las dos cosas. Disfruta las dos, prefiere la Semana Santa, creo, ¿no? Pero hace un artículo muy bonito de la feria. La feria es una eclosión de alegría, muestra a la ciudad de una manera tan absolutamente peculiar y excepcional, tan absolutamente incomparable.
Yo no es que sea feriante, pero bueno, he visto alguna que otra feria por ahí y le he dado abrazos a los compañeros que me la han mostrado, muchos de ellos decanos de colegio, y en fin, le he dicho, esto es precioso, pero me he vuelto para Sevilla, evidentemente, sin hacer comparaciones. La feria tiene a la mujer, además, como exponente primordial de la belleza de una tierra entera y de un tiempo completo, el tiempo de la primavera en Sevilla. Y la mujer sevillana, que es bellísima siempre, pero ya vestida de farales, ya en esos días es una cosa apoteósicamente hermosa. Y no sé, yo soy un enamorado de la ciudad. Dice, la vida es luz, que en Sevilla se hace Feria de Abril cada primavera. Y ahí es donde hay una polémica, porque los clásicos literatos, los poetas, ¿no? Que tienen sus cositas, los poetas, son siempre quieren el otoño, siempre están con el otoño sevillano. Algunos se decantan luego como segunda posibilidad con la Semana Santa, pero no es fácil que también hablen bien de la feria. Por ejemplo, el padre de Enriqueta Vila, Guzmán de Alfarache, hizo además un libro y publicaba una revista sobre la feria y glosaba que la vida, eso que tú dices, la vida es luz, eclosiona auténticamente en la feria. Soy más de Semana Santa, no obstante, quede dicho. Si siento así la feria, fíjate lo otro. De hecho, dedicas un artículo también precioso sobre lo que es la parada que hace la Virgen del Amor aquí en la ofrenda el Domingo de Ramos. Es que aquí todo es historia, querido Pablo. Todo es historia en esta ciudad. Este mismo artesonado que aquí tenemos, en este salón tan coqueto, lo dataron en 1492. Estaba aquí cruzado, cubierto por supuesto, y en la obra con José Ángel García Fernández, mi queridísimo decano, ya difunto, por aquí está su hijo, en la obra apareció, nos llevamos la sorpresa, el arquitecto, él, yo, en el año 1990, quiero recordar. Y claro, en aquel tiempo dijimos, ¿esto qué hacemos? Lo tiramos todo podrido. Afortunadamente, después de una reflexión de unos cuantos días, acabamos decidiendo en Petit Comité restaurar esa auténtica obra de arte, que ya os digo cuánto está datada, ¿no? Sevilla es que es todo un poema. Entonces, cuando llega esa madrugada y pasa el Cristo del Amor, que yo le recomiendo a todo el que no lo haya visto que lo vea pasar por aquí, entre las 12 y la 1 de la madrugada, y esa Virgen del Socorro, lo primero que hay que decir, ¿por qué se le abre el colegio al Cristo del Amor? Nada más durante muchos años, ahora haré una salvedad. ¿Por qué se le abre el colegio? Pues se le abre porque un ilustre compañero tuyo, Paco Rosales de Salamanca, bellísima persona, era hermano mayor cuando yo comencé a ser decano, fíjate si hace años, y me lo pidió un día, me lo dijo y me lo argumentó. Y digo, listo, porque claro, aquí pasan miles de cofradías. Pero aquello tenía una explicación. En el origen de la Hermandad del Amor estaba también, como en tantas otras, el ayudar a los presos, a los privados de libertad. Y en el paso del Cristo del Amor, en esa obra de arte magnífica, en ese Cristo y en ese paso, que todo se confunde, hay unas caratelas, se dice, ¿no? Calapela. Los 4 ángeles en los que se lee amor y socorro, que es la vocación de la Virgen, para los encarcelados. Ese es el origen y la razón de ser de que se le continúe, porque el decano actual también lo quiere continuar, abriendo la puerta a esa hermandad, solo a esa hermandad, y a una que yo no me atreví a abrirla nunca, a pesar de que soy macareno hasta las trancas, ¿no? Pero que sí lo hizo muy acertadamente Oscar Cisneros, mi sucesor. La Esperanza Macarena en la madrugada. Eso fue la salvedad que estabas hablando. La Esperanza Macarena. Es curioso los contrasentidos. José Joaquín es hermano del silencio, pero también de las 7 palabras. Sí. Son las contradicciones del jurista. Juan Miguel Vega, el que va a ser pregonero este año, me lo indicó en una entrevista, yo se lo contesté con absoluta normalidad y me hizo la observación y yo me quedé con la cara de tonto. ¿Qué dice? ¿Qué pretende decir? Y tuve que acabar, una vez que caí en lo que quería decir, en que es verdad.
trato de ser moderado, trato de no exaltarme, trato de mantener silencio, trato de lo que hay que tratar, pero cuando las cosas llegan a un extremo, entonces son 7 palabras. 7 palabras, sentencia radical y absoluta. Como mínimo. Dentro de tus aficiones feriantes, debes dejar de ir algunas tardes al Real y vas a los toros. Por lo que veo, eres también un gran aficionado a los toros. A mí me gusta mucho. Y tuviste la suerte, yo también estaba allí, de ligerito. El día de Y ligerito. estuvimos todos los que teníamos que estar, y el primero Dios, como tituló el artículo, ¿no? Dios también estuvo allí, o algo así, creo que se llama la faena de Morante. Nos con estamos ligerito. refiriendo a la faena de Morante, al rabo y a la gloria que allí vivimos. José Joaquín dice: entonces la sintonía es total y la faena alcanza el nivel ético y estético propio de lo sobrenatural, de lo divino. Clima de inmensa emoción y auténtica felicidad necesario para enmarcar la ejecución perfecta del toreo. Claro, eso pasa tan pocas veces, ¿verdad? Mi nieta la mayor, Ángela, es una gran aficionada a los toros con sus pocos años. Y a mí me encanta, que así sea. Y le hago fotos con los maestros, claro, maestro, claro. Y ella está encantada. Había gente que decía que le dieron el rabo para compensar la segunda oreja que le quitaron 2 días antes. Pero a ti te gustó el rabo, ¿que sí? A mí me encantó, porque fue una cosa sublime. Mira, yo recuerdo hace muchísimos años una tarde de Domingo de Resurrección con Curro, en la época magnífica, porque éramos mucho más jóvenes, luego tenía que ser época magnífica, aunque los Domingos de Resurrección eran todo un desastre, ¿no? Pues bueno, allí no se veían nunca los toros. Pero aquel día salió Curro, y Curro se fue para el toro y empezó a darle capotazo, pero sin esperar, sin respirar, para el primer toro, naturalmente, en el centro del ruedo, 22 no, pero 6 capotazos increíbles. Y empezaron las lágrimas a llorar. Y yo tenía detrás en la jarada a gente de pueblo y de toros y de toda una vida sentados en la jarada. De los que ya no quedan. De los que ya van quedando menos, pero quedan. Y lloraban. Y yo me volvía y lloraba con ellos. Y miraba el reloj y eran las 6:10. Y 10 no, y 7 minutos, no había pasado nada. Si era el primer toro, el paseillo y el primer toro. Y aquello era enorme, horroroso. Llorábamos juntos todos. Y siguió toreando. Y luego vino el capote, y aquello fue, la muleta, y aquello fue increíble. Y allí seguimos toreando, hasta que al final, ya casi al final de la lidia, uno de los 2 señores con el pañuelo llorando, mayor, dio la clave. Se lo dijo a su compañero de asiento y yo me enteré perfectamente y le dije: tiene usted razón, amigo. Claro, dice, se nota que está enamorado. Entonces lo entendimos. Se rompió 8 o 10 años de fracaso absoluto en los Domingos de Resurrección. Se rompieron porque estaba enamorado de Carmentello. Era el primer año de enamoramiento. Volvemos a la vida, querido Pablo. Absolutamente. La vida, se nota que está enamorado. belleza. ¿Y por qué no lo he dicho antes? Yo sabía que esto no era normal. Disfrutamos como locos. Fue una tarde increíble con Curro, con el maestro. La verdad es que es impresionante. El otro día cumplió los 90 años. el 1 de diciembre. Bien, vamos a cambiar de tercio. Hemos terminado la parte costumbrista de la ciudad más amada y ahora accedemos a la parte jurídica, al segundo capítulo, que empieza además con la famosa sentencia de la Inmaculada sobre la patrona. Ah, sí, esa sentencia. Cuéntanos un poco los entresijos de aquella sentencia. No, fue muy sencillo, simplemente que en los estatutos del colegio desde siempre, desde 1706, cuando nos acogimos como filial al Estatuto del Colegio de Madrid, y luego desde 1732, cuando tuvimos los primeros estatutos propios que están arriba. Bien, desde siempre hemos estado consagrados, como otras muchas congregaciones, que así se llamaban los colegios en aquel tiempo, congregaciones profesionales, a vocaciones religiosas, en concreto a la Virgen María, en el misterio de su Asunción gloriosa. Creo que es lo que pone el Estatuto de 1732. Hasta que en un momento determinado, en esta Sevilla, que fue pionera
y que se anticipó en siglos a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, ese que vamos a volver a celebrar en unos días, esta Sevilla inmaculista a tope, sin que fuese dogma aún, y a pesar de los frailes de Regina, pues cambiaron también los estatutos del colegio y ya consignaron a la Inmaculada Concepción. Ya la hicieron estatutariamente dogma, valga la expresión. Esa Inmaculada Concepción que está en el cuadro enorme del altar de crucero de la Catedral de Sevilla, que os habréis fijado más de una vez, donde está pintada por Alfonso Goloso, y donde está muy lejos, pero claro, hay que hacer un esfuerzo o verla en algún libro, pero es la Inmaculada con la cara de la Esperanza Macarena, ¿no? Y allí está la ciudad entera representada. Bueno, pues esa Inmaculada estaba allí, sigue estando en los estatutos de ese colegio que se acaban de publicar en el Boja hace unos días, pero aquella literalidad a un concreto compañero, uno solo fue un recurrente, le pareció que podía vulnerar, a su entender, el principio de libertad religiosa, cuando a nada obliga, evidentemente. Se ganó el pleito en primera instancia, se ganó en segunda, lo llevé yo, se ganó en amparo, se denegó el recurso de amparo que él interpuso ante el Tribunal Constitucional y quedó formalmente bendecido conforme a una doctrina muy antigua ya del constitucional. Si eres funcionario público, si eres militar, nadie te puede obligar naturalmente a que participe en un acto religioso del ejército. No se te puede obligar a ti en absoluto a que acuda a rendirle honores a la patrona de España. Si tú no crees, perfecto, pero en el ámbito a nada se obliga, eso es lo que dice la sentencia, y fue una sentencia que nos ha servido a otras muchas instituciones porque verdaderamente fijó un criterio de sensatez. Una de las muy buenas cosas que tiene este artículo es la facilidad con que interpreta términos jurídicos y los hace asequibles a cualquier lector. Y llega a decir, no infringe la libertad religiosa de ningún colegiado, pues no impone ninguna obligación a los integrantes de la institución, que por ende ninguno ve afectado su derecho a identificarse con cualquier otra creencia religiosa. Bien, ahora vamos a dar un pequeño salto a un tema que es la resolución extrajudicial de conflicto por los abogados, que sería fundamental. Pero eso no arranca, ¿no? No arranca. Óscar me llamó y estuve yo aquí una época de selección de jurados, que era difícil, porque a veces venía gente que yo pensaba que estaban más preparados que yo, por supuesto, y era duro tener que examinar a grandes figuras del derecho. Pero no termina de arrancar, ¿no? Y eso sí era magnífico, ¿eh? Sí, pero hay condicionantes diversos que yo desconozco o que no sé identificar, y hay también algo que siempre lo he pensado, y es lo siguiente: los abogados, que en definitiva somos los que lógicamente mandamos en el pleito, como el cirujano manda en el quirófano, si nosotros decimos vamos a someterlo a la controversia, a un arbitraje o a una mediación, el cliente normalmente hará lo que le indiquemos y nos someteremos. Luego hay que asumir la responsabilidad y comprender que somos los abogados los que no acabamos de confiar en esos métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Por qué? A mí me llamaba muchas veces el compañero porque aparecían cláusulas arbitrales por ahí y decía, ¿y yo por qué tengo que confiar en el compañero de Madrid, de Barcelona o de Sevilla, al que no conozco? Hay una cosa clara: los abogados nos quejamos mucho de los jueces, con bastante razón en muchas ocasiones, y otras con menos razón, pero nos quejamos de los jueces, pero tenemos muy claro que son intocables, que no hay, salvo excepciones progresistas o conservadores. No, pero que somos intocables, es decir, son intocables los jueces, y entonces no hay sospecha de parcialidad, ¿comprendes? Y el abogado no sospecha, sabe que va a tratar de dictar la resolución, sabe que puede aceptar o no aceptar, como todo el que imparte justicia,
pero no tiene sospechas de imparcialidad, de parcialidad. De parcialidad. Y sin embargo, en el arbitraje yo creo que eso sigue subsistiendo, Pero, está en el sustrato del problema. ¿Por qué? ¿Cómo se arregla? No lo sé. yo estoy con el atraso que hay ahora mismo en la Ya lo sé que resolución. sería magnífico. Sería magnífico. Sería magnífico, pero yo no sé por qué. Tuvimos un arbitraje magnífico, y ya me anticipo lo que me va a decir probablemente luego, cuando entremos en los obituarios, en el que estábamos don Manuel Clavero, que en gloria esté, Óscar Cisneros, de miembros del tribunal, y yo también, los tres. Y fue un arbitraje donde aprendimos muchísimo de don Manuel Clavero, donde echamos muchísimas horas de examen de documentación y de testificales y de todo, allí hubo de todo, y fue una experiencia muy satisfactoria, con el abogado del Estado por una parte y otro compañero por otra parte, pero desde luego, y nos entendimos perfectamente, el recuerdo más entrañable y más próximo que tengo yo del querido don Manuel, que veía con sumo agrado a Mariló, no sé si está por aquí, allí está Mariló. A Mariló la veía, la secretaria de decanato excepcional, la veía con sumo agrado y siempre le decía... No, pues con Mariló Montero también tenía cierto... Sí, le decía, Mariló... yo lo recuerdo por el día de Sevilla, que Mariló Montero... El decano me ha dicho que ya no podemos volver a vernos hasta después de la feria. ¿A usted qué le parece? Y Mariló se sonrojaba y don Manuel, el pobre, arrastraba los zapatos esos que llevaba ya al final. Claro. En fin, aprendimos mucho allí, ¿verdad, Óscar? Muchísimo. Pues otra cosa magnífica de este libro es la referencia a la abogacía como el alma de la protección de los desfavorecidos. Y tú has trabajado mucho por el tema del turno de oficio. Hemos trabajado todo y seguirán trabajando los decanos que sigan siendo... Dices que responsablemente no los se abogados arregla. tienen que continuar desempeñando la labor por amor a la profesión y a la justicia, siempre fieles al honroso espíritu de filantropía hacia los necesitados de defensa y con una enorme vocación por el noble oficio de defender a los más desfavorecidos. Pero esto no son palabras más o menos bien ensambladas. Eso es una convicción total y absoluta que yo tengo. Primero, el abogado de oficio como tal no existe. Los abogados asumimos asuntos de libre designación y de oficio también aquellos que están dispuestos a asumir la designación que le haga su colegio. O dicho en otros términos, el abogado es igual de bueno o de poco bueno, de oficio o de pago. Esto es bueno que se sepa porque es así. Yo he visto defensas magníficas, magistrales, en turno de oficio, naturalmente. Luego, que se sepa que eso es así, primero, y segundo, que somos fundamentales, porque yo me he atrevido a sacar porcentajes de unas estadísticas que estuve consultando y en torno al 70% de los actos procesales que cada día se celebran en los juzgados españoles, el 70% interviene algún abogado de oficio por alguna de las partes. Sería imposible celebrar ese acto sin la presencia y asistencia del abogado de oficio, que actúa en turno de oficio, porque lo que hacemos es actuar en turno de oficio. Vamos a pasar a otro, porque te tenía aquí temas del nombre del colegio y de la votación, pero bueno, vamos a dejarlo. Yo soy también del colegio de abogados, no de la abogacía. Y vamos a pasar, que estamos mal de tiempo, ya son 1:30. Vamos a entrar en el tercer capítulo. Hablas de tu amistad y tu devoción también por Monseñor Amigo. ¿Tú fuiste a la imposición del capelo? No. No fuiste. No. Pero llevaste el féretro, está la foto, portaste el féretro. Sí, creo que está la foto ahí. Está la foto. La foto a lo mejor era de Olmedo, tuya quizás, como todas las demás. Sí, que él coge el ángulo con la Puerta del Perdón y la Giralda. Efectivamente. ¿Tienes alguna cosa que no hayas escrito o que quieras recordar de No, Monseñor Amigo? yo me acuerdo mucho Y de don del, Carlos. y del hermano Pablo, que también Y del pondera hermano Pablo, al que humanamente los considero al mismo nivel, lo he conocido siempre a los dos. El arzobispo, luego cardenal y su fiel secretario. Dos bellísimas personas, perfectamente se entendían con la mirada, de lejos se entendían, no hacía falta palabras. Bueno, ahora ya no es hermano, ¿no? Ya... Sigue siendo hermano, pero está en el seminario. está en el seminario. Todavía no ha... No, está en el seminario
y en la última procesión, esta catedralicia, no sé cuál era, iba entre los seminaristas. Ajá. Bueno, yo aprendí muchísimo de los dos, porque cuando se acaba una vida hay que ponerle un titular. Yo por lo menos tengo esa vocación siempre. Cuando se me va alguien querido, que han sido muchos compañeros, compañeras, amigos, claro, con esta edad ya se me han ido mucha gente. Siempre trato de sacarle un titular, quizá por mi vocación frustrada de periodista. ¿Cómo resumir una vida? Pues se puede resumir a veces en una palabra. Respecto de don Carlos, yo lo titulé ahí queridísimo don Carlos, en un obituario que publiqué en prensa. Sí, sí. Y era queridísimo porque nos había dado una lección de muchas cosas a lo largo de muchísimos años. ¿Y oficiaba la misa de la Inmaculada? Siempre. La misa de la patrona, La patrona jamás permitió que no fuese oficiada por él. Vamos, siempre se ocupó de oficiarla. Él era tan franciscano y tan inmaculatista como nosotros con la patrona colegial. Claro, era exactamente así, pero él se sentía muy bien con nosotros en la fiesta de la patrona, y en cuantas veces le llamábamos para recoger actos, y además, lo único que yo destacaría de don Carlos es que le tenía un cierto... él había estudiado medicina y lo dejó, pero le tenía una cierta distancia a lo jurídico, a la justicia. ¿Ah, sí? No acababa de... Era hombre inteligente, no acababa de creerse mucho esto de la justicia, de los hombres. Oye, un momento. Sí. Y la medicina también tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, pero él se sentía inseguro. Alguna vez tuvimos conversaciones privadas y todo eso, y le pude decir alguna cosa asesorándole, en fin. Se sentía inseguro en el ámbito de la justicia. Con los abogados se sentía aparte. Pero un día le dije, pero usted se siente mejor con nosotros que con los demás, ¿no? Me dijo, claro, porque ella es abogada nuestra. Digo, claro, abogada nuestra. Ella pues, señora. Abogada nuestra, en la salve. Ahí está. Y el hermano Pablo es la sencillez, la humildad, bueno, y en su entierro, en la catedral, delante de su féretro, dijo unas palabras emocionantísimas que las leyó, y el pobre pues arrancó un aplauso extraordinario en toda la gran catedral de Sevilla. Y hablando de los destinos pastorales de don Carlos, habló de toda su trayectoria, Tánger entre ellos, arzobispo de Tánger, como bien sabe, de allí vino, y entonces cuando llegó a Sevilla dijo el hermano Pablo, y Sevilla, Sevilla, Sevilla. ¿Y qué digo yo de Sevilla, no? Titulé así y puse en marcha una iniciativa que resultó fructuosa por los pelos, porque hubo que resolverlo los 2 días últimos. Me dejé ahí un poco, que fue que le concedieran la medalla de la ciudad, como se le concedió ese año, como correspondía al hermano Pablo. Pues curioso, porque me da pie a una de las cosas clásicas de la abogacía, los plazos. Para un abogado el plazo es el último día. El plazo es el último día, y esto es horroroso. Y casi no nos gusta que ahora nos permitan esperar hasta las 15 horas del día siguiente. Eso no es serio. Los plazos auténticos eran los nuestros, ¿verdad? Olivencia te hablaba de los plazos, ¿no? De los plazos, con don Manuel Olivencia, el pobre, agotamos el plazo hasta el final. Muchas veces, la justicia siempre se hace al filo de que venza el plazo. Siempre, siempre. Sobre todo la justicia propiciada por los abogados, la iluminada por el escrito forense del abogado o de la abogada, ¿no? Está claro. Ese llega siempre el último, pero puede darle un cambiazo enorme al tema. Don Manuel Olivencia, yo sentí muchísimo también, como tantos sentimos, su muerte un día 1 de enero, el día de su santo. Del 18. Y nadie se lo esperaba que aquello hubiera podido evolucionar como evolucionó. Pero recuerdo que al hilo de su muerte puse en pie la historia, no era difícil. Hacía unas semanas nada más había estado aquí, en este salón de actos, le habíamos entregado la medalla de honor del Colegio de Sevilla, se la había entregado el ministro de Justicia, que quiso acompañarnos, no me acuerdo si era... ¿Quizá era Campo o no era Campo? No, Juan Carlos todavía no era. Era Rafael Catalá, quizá. Catalá, sí, el último de Rajoy. Juan Carlos Campos estuvo luego con el cuadro mío, y yo se lo agradezco enormemente.
en la inauguración del cuadro de Reyes de la Lastra. Yo creo que lo hizo por Reyes, no por mí, pero bueno, estuvo aquí el ministro de Justicia, también para eso. Y estuvimos aquí sentados en la mesa, se le hizo el acto, se celebró, pero notamos que... Estaba mal. Y todavía no tenía la enfermedad, que acabó con él, aquel porraza, aquella historia, todo no se había producido nada. Pero nos dimos cuenta los dos, al menos los dos, porque lo comentamos, que estábamos al filo del plazo. Y así lo dijimos. Y luego me dolió en el alma porque verdaderamente esto era noviembre. Y el día 1 de enero siguiente, don Manuel murió. Y antes de verano... Sabíamos que no tenía su elocuencia de siempre, sus ganas de... Pero tenía marcado en el rostro el puñetero final. La vida. Estamos mal de tiempo, ¿no? Ya llevamos la horita, ¿no? Ya... Sí. Bien, ¿sí? Bueno, vamos, de todas maneras, por si hay coloquio, ¿no? Sí. Yo creo que Tenemos a Manuel Olmedo. Sí, por supuesto, pero antes de Olmedo, quiero el broche final del libro, es un artículo precioso sobre tu madre. Bueno, el broche final. Del libro es el artículo de tu madre. Ese artículo, ella también era... María llena de esperanza. Ella también era vecina de la Virgen, lo fue durante los últimos años, cuando estaba en mi casa, cuando estaba en nuestra casa. Y este artículo, este obituario, no tiene absolutamente nada. A mí me gusta ser muy auténtico al escribir. Si un adjetivo no cuadra, no cuadra. O sea, no se puede hacer concesiones a nada ni a nadie. Hay que ser auténtico o no escribir. Estamos en libertad, gracias a Dios. Y María llena de esperanza dice, nacida un día de Corpus Christi, 87 años después, falleció el Viernes Santo en Sevilla, junto a la Giralda, y precisamente cuando Cristo era expiración por las calles de Triana. María Rodríguez Gil, era la tarde del Viernes Santo, como es lógico. María Rodríguez Gil fue una buena mujer, una gran persona que siempre hizo el bien. Buen magisterio el suyo, maestra de profesión que nos enseñó valores. Quiso Dios que llegada la hora su última lección fuese también magistral. Debilitada por la larga enfermedad, se entregó serenamente al Señor. El día anterior, en San Lorenzo, Jueves Santo, sus hijos le pedimos por esa María que tuvo el privilegio de haber sido su vecina en el barrio y que siempre vivió cerca del gran poder de Dios. El Señor nos escuchó y esa tarde de Jueves Santo, por el balcón de su habitación, pasó la Virgen del Rosario de Montesión, a la que tanto le había rezado, allá en Montesión. Y pasó el Señor de Pasión, cuando la suerte ya estaba echada. Pasó también la Virgen del Valle, patrona de su Manzanilla natal. Y ya en la que habría de ser su última madrugada, quiso visitarla a la Esperanza, deteniéndose junto a su balcón. Nunca sabremos de qué hablaron la madre Macarena y la anciana agonizante, pero ella quedó llena de esperanza en la hora de su muerte. Es que el libro Su última es pura... salida había sido precisamente a la basílica y ella con mayúsculas quiso devolverle la visita. El Señor demoró el tránsito hasta que la esperanza pasase a reconfortarla. Al fin amaneció domingo, con repiques de gloria. Por el que había sido su balcón pasó Cristo resucitado y la alegría de la Pascua a todos nos alivió la pena. Esa es nuestra fe, nuestra alegría y nuestra esperanza. Esto es absolutamente real, absolutamente cierto. Pasaron todas las imágenes, todas las vocaciones que tenían que pasar antes de que ella se fuese. Pues lo difícil es escribirlo con esa naturalidad y esa sensibilidad. Eso es lo meritorio de este libro, que por supuesto les recomiendo. Sevilla, la ciudad más amada. Pero antes de seguir con, lógicamente, dándote la enhorabuena, hay un factor de sorpresa en este libro. Es decir, Olmedo estaba metido en el ajo. ¿Cómo salió todo esto? Olmedo, con su cámara, desde hace un montón de años, va mirando a Sevilla con el mismo cariño que la miro yo. Pero él la plasma. ¿Pero quién lo ficha, Miguel, ¿no?
Miguel y la Porque amistad aquí hay truco de familiar. Sí, Miguel es el que tira de Olmedo y complementa y el de libro. mí, y el que me da la sorpresa a mí del libro. Claro, todo está perfectamente desestructurado. Es que las fotografías son espléndidas y la edición es magnífica. El contubernio Olmedo Gallardo, Gallardo Olmedo ha sido perfecto. Bueno, pues yo por mi parte, darte la enhorabuena, ¿Tú José quieres Joaquín. intervenir, Manolo? Estoy escuchando y me encanta. A nosotros nos encanta tu fotografía, por eso, porque cada una es un poema. Cada uno es un poema. Pues muchas Bueno, gracias. Enhorabuena, José Joaquín. Gracias, Pablo. De corazón. Y- Me ha encantado el libro. Y me ha encantado a mí también el estar aquí compartiendo escenario con nuestro decano, con el querido Oscar, contigo. Me he acordado, claro, en los obituarios no voy a entrar más porque es ganas de llorar y no hay que llorar. Pero he despedido a tantos compañeros, Claro. lo he sentido tantas veces, tan cerca, tantas muertes. Yo tenía anotado algunos de tus obituarios, pero no da tiempo. Y me he acordado naturalmente de don Faustino Gutiérrez Albiz, tu padre, tu querido padre, catedrático mío de Derecho Procesal, al que, fíjate, le gané una oposición a un ejecutivo en primera instancia. Don Faustino cogió una indignación enorme, 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 y según me dijo mi maestro, que era Manolo Rojo, claro, y recurrió en apelación. Y en apelación don Faustino ganó el pleito como tenía que ser. La justicia siempre se acaba haciendo. Yo fui feliz durante una instancia y don Faustino, mi maestro, luego le puse una carta entrañable manuscrita en mis primeras elecciones colegiales, en el año 94. Y te votó. Me votó y recuerdo perfectamente cómo le di las gracias en esta calle Chapinero y cómo traía la tarjeta manuscrita por mí, cómo la traía en la agenda colegial. Se lo agradecí enormemente. En fin, una gran familia que os voy a contar. Te tenía muchísimo cariño. Y yo a todos vosotros, a todos vosotros. Bueno, pues yo os pediría un aplauso para los tres. Bueno, la verdad es que necesitábamos aplaudirle, porque es que estábamos súper emocionados, ¿no? Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, lo que queráis. ¿Tenemos micrófono, José Manuel, por ahí? Sí, ¿no? Pues se os da el micrófono y... Nadie podrá salir del colegio sin un libro. ¿Quién se anima? ¿Quieres hablar, Manolo? Mira, solo por contestar un poco a Pablo, cómo es la unión de los textos con la foto, yo a raíz de tener la colección de textos que había publicado Joaquín, tanto en ABC como en Diario de Sevilla y en otros periódicos, dije, bueno, pues le podemos intentar reunir todo y hacer a modo de regalo del día de su cumpleaños del libro, y así lo hicimos, pero solo con la vocación de una cosa familiar y de que él y de sus hijas, sus nietas, tuvieran esos artículos unidos en una sola obra. Entonces, con Manolo, al que conozco hace muchísimos años y como habéis dicho es la cuarta generación de fotoperiodistas de Sevilla, además de excelente persona y compañero con el que trabajamos desde hace bastantes años, le pedí que me mandara alguna foto de Sevilla para la portada. El tema era así, digo, mándame alguna foto bonita para ilustrar esto, que es un libro sobre Sevilla, para la portada y la contraportada. Cuando me mandó esa colección de fotos, no había idea de hacer un libro totalmente fotográfico. Cuando él me mandó la colección, pues no me quedó más remedio y digo, bueno, de aquí no hay que quitar ni una, esto hay que hacerlo texto, foto, y que toda la foto fuera así. Se lo comenté a él, le pareció maravilloso, a Joaquín también, y por eso se unieron los textos de Joaquín con la foto de Manolo Olmedo, solo para aclarar. Muchas gracias. Que Manolo diga algo, ¿no? Que Manolo diga algo, ¿no? Que Manolo va, Manolo, di algo tú. ¿Diga algo? Que para eso somos los coautores.
Nada, solamente que cuando Miguel me propuso lo del libro, encantado. Lo malo es que yo tengo cientos de miles de fotos de Sevilla y elegir una serie de fotos para el libro que él quería, pues la verdad que fue bastante trabajoso, porque cada foto que yo hago, yo siempre digo cuando hago una foto que es mi Sevilla, porque yo tengo también tanto el amor a Sevilla como José Joaquín. Y la verdad, elegir una serie de fotos para plasmar lo que él quería, costó, pero yo creo que el libro, tanto el texto como las fotos, son fabulosas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, José Joaquín, muchísimas gracias por todo. La verdad que... Gracias a ti, Carlos, por todo, y a ti, a nuestro colegio, por todo, por todas vuestras atenciones, por animarme a celebrar el acto, que tú has sido hombre importantísimo en animarme a hacerlo, a Pablo por querer participar y leerse todo ese libro. Nada, encantado. Qué barbaridad. Qué Yo lo barbaridad. que sí le voy a pedir es un favor, que a los que escribimos libros, no es que yo sea un profesional de la escritura privada, yo gano dinero con la pública, evidentemente. Yo lo que sí les pido es que si le dedica a José Joaquín el libro, cuiden bien el libro. No hay nada más penoso que encontrarse uno su libro dedicado por ahí en un tenderete de todo a €1. Y yo lo he visto. Un amigo me consoló diciéndome que mira, por lo menos vale €1. Es muy bueno. Si terminan perdiéndolo, arranquen la hora de la hoja de la dedicatoria porque quedaría muy mal encontrarse el libro. Sí. A mí me gustan esos nombres, me gusta Lorenzo, me gusta Juan, me gusta Cándido, me gustan esos nombres. Muy bien. Muy joven habló no sé qué me. Sé que hay un puesto, no hay que